Pinturas Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 19 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy técnico, muy especial, porque comienza el principio de una debacle en la bolsa de valores de acuerdo a los indicadores. Recuérdense que siempre le decimos que para analizar la economía necesitamos primero analizar la bolsa, porque la bolsa es la que nos traza las líneas de la dirección de la economía mundial y por descalificación de nuestra economía, de nuestros pueblos. Bueno, hoy tenemos muchos riesgos y vamos a hacerle un llamado a los empresarios dominicanos, a los industriales dominicanos y al propio gobierno dominicano, que le preste mucha atención, porque comienza en esta semana, comienza ya el principio, valga la redundancia, de una posible caída en la bolsa. ¿Eso va a pasar ahora mismo? No, señor. Ahora el mercado comienza y marca las pautas de lo que va a pasar. Por eso la importancia de la bolsa de valores, porque nos anticipa los acontecimientos. Bueno, pues hoy les vamos a mostrar a ustedes realmente qué es lo que el mercado nos está diciendo para que usted, señor empresario, señor industrial y el gobierno se protejan, porque cuando comience a caer violentamente la bolsa, que esta semana cayó, pues entonces millones y millones de empleados alrededor del mundo irán para la calle, incluyendo en nuestra economía. Entonces eso se traduce en términos prácticos y llanos, en menos ingresos para el gobierno, porque va a dejar de recibir impuestos por los trabajadores, una alta tasa de desempleo, con una alta tasa de inflación y una reducción en el crecimiento económico. A eso le llamamos estanflación. Y vamos a ver qué va a pasar con los riesgos de los alimentos que comienzan ahora a subir más de la cuenta, y que la bolsa nos está pidiendo a grito que los gobiernos se protejan. Todos esos temas y mucho más en breve. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros comenzó una nueva torre, Everest Tower, en un sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini, un condo hotel. Es la torre más emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe. El mejor instrumento de inversión que le va a generar a usted entre un 20 y un 25% mensual, y que todo su dinero usted lo va a recuperar en un tiempo récord de 4 años. Esta torre tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. O sea que usted podrá ver todo el paisaje de la ciudad de Santo Domingo entera en 360 grados en 2 horas en esa gran torre y en ese gran restaurante que está construyendo la constructora Armando Toros. Felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión. Llámenos 809-535-8280.
8000, constructora Armando Toros. Miren, el próximo mayo 21, sábado mayo 21, tendremos, si Dios lo permite, un seminario en Catalonia, Santo Domingo, rentas fijas y rentas variables. Ahora que una gran empresa dominicana va a vender acciones en la bolsa de valores, ahora más que nunca, usted necesita saber cuáles son los parámetros y las variables para usted comprar acciones de rentas variables en la bolsa de valores, en este caso de la República Dominicana. Ese es un seminario que va a abarcar todo lo que tenga que ver con el dólar, con los commodities, con su empresa, el manejo de las finanzas. O sea que si usted es empresario, es industrial y usted está serio con su empresa en estos tiempos de globalización, pues ese seminario es para usted, porque ese seminario, si usted es profesional y tiene su dinero en el banco, le va a salvar 1.200.000 pesos por año de su capital que usted pierde, producto de la depreciación del peso y de la alta tasa de inflación y de los problemas geopolíticos. Y que nosotros le vamos a decir ese día qué usted tiene que hacer para salvar su dinero de 120.000 pesos en el año que usted pierde de su capital por una reducción del poder adquisitivo. Llámenos el sábado y venga con nosotros el próximo sábado 21 de mayo de 9 a 2 de la tarde a Catalonia Hotel. Llámenos al 829-849-1921. Miren, dicho esto, queremos comenzar hoy por el asunto de la canasta familiar, para que el pueblo entienda realmente dónde que se están originando los altos precios de la canasta familiar. ¿Y qué está pasando en el mundo con la geopolítica? Le hemos dicho muchas veces que Wall Street es el escenario para que todo se negocie ahí, es el mercado, es donde va todo, y que si usted estudia la bolsa, usted va a tener una empresa mucho más eficiente, una industria mucho más eficiente, y entonces usted va a generar mayores recursos, porque no es solamente cuánto usted se quiere ganar en su empresa, o cuánto usted se va a ganar en su industria, no, es cuánto usted deja de ganar por no tener esta información y cuánto usted deja de ganar porque el dinero no tiene valor ahora a nivel mundial en los bancos comerciales, producto de una inflación que está socavando la rentabilidad y lo que usted se gana en su empresa, ¿de qué le sirve a usted tener una empresa exitosa si el dinero, cuando usted lo deposita en el banco, pierde dinero? Y lo que le cuesta hoy 10, mañana le cuesta 12 o 13 o 15. O sea que usted no se ha protegido contra esa depreciación y contra esa inflación. Por eso la importancia de conocer la bolsa de valores. Entonces, esa canasta familiar, cuando usted va al supermercado, está siendo afectada por los precios de los commodities y los precios de la exportación y de importación y las materias primas y la geopolítica que ataca fuertemente, que es una parte del escenario de Wall Street y que ataca el aumento y las variaciones en los precios. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Esa es la número 2, señor director. El maíz, miren, esa es la exportación de los principales productos de maíz, de los países de maíz, desde el año 2021 y 21-22, con la comparación. Fíjense que, por suerte, Brasil incrementó sus exportaciones un 112%. Si no tuviéramos gravísimos problemas con el maíz, porque están exportando menos los países, excepto Brasil, y eso es un mal augurio, eso es una mala señal de lo que está pasando. Eso podría interpretarse como una posible hambruna, como una posible escasez. El día que Brasil decida exportar menos y dejar su producción más para sus habitantes, entonces vamos a tener escasez de alimentos y van a subir más todos los productos terminados que tengan que ver con el maíz. Entonces, esa exportación que comienza a caer a nivel mundial, sabiendo nosotros que Rusia y Ucrania es el 25% de la exportación de maíz, entonces, fíjense, ese es el maíz. Colócame la número 3, señor director, para que veamos esa gráfica. Fíjense, de 20 años el maíz alcanzando su punto más alto jamás. Ese círculo rojo ya lo comenzamos a alcanzar ahora. O sea que no hay forma de detener que siga aumentando la canasta familiar en los supermercados. Entonces, cuando usted vaya al supermercado, no se sorprenda si todo está más caro, porque es que está subiendo la bolsa de valores y las exportaciones de los países productores de maíz, en este caso, están reduciendo sus exportaciones. Entonces, pero no es solamente el maíz,
también está pasando con el trigo y con la soya. Colóqueme la número 4, señorito, para que veamos qué está pasando. Mire, ahí tenemos el trigo. Fíjese que Rusia, que es un gran exportador de trigo, bajó su exportación de 39.000 millones de toneladas métricas a 33.000, un 16%. La Unión Europea la aumentó un 14%, pero Estados Unidos la disminuye un 21% y Canadá un 41%. O sea que cuando sumamos todo el porcentaje, hay menos oferta de trigo, pero la demanda sigue aumentando. Y si hay menos oferta de trigo, entonces todos los productos finales que el trigo intervenga, que es indispensable para la vida humana, entonces van a subir, van a continuar subiendo porque los mercados así nos los están diciendo. Entonces, nuestros pueblos que desconocen la cultura bursátil, estamos vulnerables a este aumento indiscriminado en la bolsa de valores, porque a nosotros no nos interesa la bolsa de valores. Qué bueno que hay una empresa ahora que va a vender acciones y quizás eso nos motive a aprender de bolsa. Wall Street tiene 230 años de fundado y por primera vez vamos a tener una sola empresa que cotice en bolsa y deberíamos tener cientos de empresas. China es hoy el gigante asiático porque en el 90 abre la bolsa de Shanghái y ya tiene cerca de 2.000 acciones, corporaciones que cotizan en la bolsa de China. Colócame la número 5, señor director, para que veamos el trigo. Una reducción, míralo ahí en su punto más alto jamás. Una reducción en la oferta y una mayor demanda va a explotar el trigo. Entonces, todo lo que se fabrique, todo lo que se haga con trigo va a subir, quiera usted o no, le guste usted o no. Esto no es el gobierno. Cualquier gobierno que esté ahora mismo en el poder, cualquier partido, cualquier gobierno que dirija una nación va a tener problemas. Tiene que comprar esto mucho más caro porque los mercados así lo establecen. El gobierno no tiene control de lo que pasa en la bolsa de valores. El gobierno no tiene control que los precios suban o bajen. El gobierno no tiene control que los países que producen trigo y que producen maíz y que producen soya dejen de exportar. Y que la oferta mundial se reduzca en un porcentaje enorme. Entonces eso va a subir los precios, eso es elemental. Entonces nosotros por eso le decimos a nuestros políticos que aspiran a dirigir el país, que no se vayan a los supermercados a decir que quién te subió el huevo y quién te subió el trigo y quién te subió la carne, porque el que lo haga no tiene las condiciones para dirigir nada, es un charlatán, para que estemos claros en eso. Usted no va a escuchar nunca a un presidente de Estados Unidos ni de la Unión Europea yéndose a un supermercado preguntando quién te subió la carne, quién te subió la leche, quién te subió los huevos. El que haga eso no tiene las condiciones para dirigir nada y es un analfabeto total y absoluto. Y nosotros le vamos a poner la foto al que lo haga. Es decir, que no se vayan a los medios de comunicación y a los mercados a hablar disparates respecto a esto. Usted tiene todo el derecho de estar en desacuerdo con las políticas del gobierno, pero el gobierno no tiene nada que ver con esto, Esto es la bolsa, así que no se vaya a los medios de comunicación, ni a los mercados a hablar disparates, a tratar de pescar en río revuelto y pensar que este país todavía sigue siendo un país de estúpidos y de tontos, que usted puede decir lo que usted quiera, que se lo vamos a creer, no lo haga más eso, porque le vamos a poner su foto y lo vamos a llamar con nombre y apellido al que lo haga, y lo vamos a arrestar al que lo haga. Entonces, si usted es serio y usted quiere dirigir este país o los que están en esto, bueno, pues entonces ataquen al gobierno por otra vía, no por aquí, no por los mercados, porque el que lo haga, lo primero que es un analfabeto, es lo primero, no tiene las condiciones para dirigir a nadie, y lo segundo, que está equivocado, totalmente equivocado. Entonces, si eso no es el gobierno y esto es mundial, entonces no quiera pescar en río revuelto con un país que no tiene cultura de inversión y que usted se hace el gracioso, porque en este programa no se lo vamos a permitir, y aquellos comunicadores bocina que se presten a eso, bueno, pues prepárese, que vamos a poner su foto también ahí, O sea, usted tiene todo el derecho a criticar al gobierno. Eso se lo concede la Constitución. Ahora, lo que usted no tiene es el derecho a hablar mentira y a tratar de confundir a este pueblo hablando mentira. Eso se acabó ya. Mientras este programa exista, se acabó eso. Porque aquí se hizo mucho eco en eso hace muchos años respecto al dólar. Por no tener el gobierno profesionales
en bolsa y que hubiesen podido salir a desmentir eso, esa mentira garrafal que le hicieron creer al pueblo dominicano. Colócame la número 6, señor director, para que veamos la soya. ¿Qué está pasando con la soya? Lo mismo. Los países principales exportadores de soya, fíjense cómo está la exportación cayendo. Estados Unidos 6%, Argentina, esos son millones de toneladas métricas. Argentina 47% una reducción, Paraguay 54% y Canadá un 3%, solo Brasil un 1%, o sea que hay menos oferta de soya, una mayor demanda, bueno, va a subir todo lo que tenga que ver con soya. Eso no lo dice Fernando García, eso no es el gobierno. Cualquiera que esté en el gobierno va a subir como quiera, quiera usted o no. Entonces, porque los mercados son los que trazan las líneas de los precios, esa es la distribución, es donde va todo. A la bolsa va todo. Y quien le pone el precio a esto es la bolsa de valores. Y cuando los empresarios compran su materia prima más cara, el producto final es más caro. Pero si aparte de eso hay menos oferta y aumenta la demanda, el producto final con una materia prima más cara será doblemente más caro. Entonces los gobiernos tienen que entender esto. Nosotros le hemos dicho al gobierno que necesitamos un ministerio de inversión que pueda monitorear la bolsa de valores, para que le dé la información a nuestros productores, a nuestros empresarios y al gobierno mismo de cómo protegerse contra esto. Colócame la número 7, señor director, para que veamos la soya. Es todo lo que está subiendo, miren, ahí está el precio de la soya en su punto más alto ya. La gráfica de 20 años, su comportamiento histórico por 20 años. Eso no es el gobierno, eso es Wall Street. Entonces, Rusia y Ucrania, que es un ingrediente adicional, esa es la número 8, señor director, representan el 25% del trigo y del maíz. Ahí está, miren, 102 millones de toneladas métricas, Rusia y Ucrania. Estados Unidos exporta y produce 94 millones de toneladas métricas, Brasil 40, la Unión Europea 52, Argentina 56 y el resto del mundo 80. Pero solo Rusia y Ucrania equivale al 25% del maíz y el trigo. Entonces, eso es crítico porque ahora Rusia ha invadido Ucrania y hay menos exportación. Va a continuar la inflación, va a continuar el precio de la canasta familiar mucho más cara. Por eso el gobierno quiere aranceles cero, que es lo correcto. Entonces, cuando vemos y escuchamos a comunicadores en los medios de comunicación que desconocen cómo funcionan los mercados, porque son analfabetos en los mercados, emitiendo opinión de lo que ellos creen, no lo que usted crea. Si lo compramos caro, bueno, entonces cuando el gobierno le quita el pago de aranceles, lo que está haciendo con eso es que si usted compra esto más caro en los mercados, bueno, no va a pagar impuestos para que usted pueda equilibrar el precio en la República Dominicana y para que se pueda manejar la especulación y la inflación no se ataque. Por eso el Banco Central está subiendo la tasa de interés, pero eso favorece esa medida del gobierno a que la especulación se reduzca a su mínima expresión. Y eso es lo correcto, porque lo estamos comprando caro. Entonces esos comunicadores que desconocen cómo funciona esto, que emiten una opinión de lo que ellos creen, nunca han presentado nada de la Bolsa de Valores, y tú lo puedes escuchar. Aquí nadie habla de la Bolsa de Valores excepto este programa. Entonces, si usted habla de lo que usted no sabe, lo que usted dice no tiene fundamento, porque no está fundamentado. ¿En qué usted lo fundamento? Para decir que el gobierno va a quebrar a los productores. ¿Y en qué base usted tiene para fundamentar eso? Si usted no tiene la base. Nosotros tenemos la base aquí, porque tenemos los precios. Y tenemos la variación de precios por 20 años. Y lo que el gobierno está haciendo con reducir eso es lo correcto para pelear, para equilibrar el precio y para reducir a su más mínima expresión la especulación. Es la única forma, porque hay que comprarlo al precio que diga la bolsa, como quiera nos guste o no. Y si hay que importarlo desde afuera, hay que comprarlo a ese precio. Entonces, esos aspirantes a presidente y que quieren pescar en río revuelto, que se dejen de eso, que mejor le oferten al gobierno o que le aporten al gobierno cómo resolver el problema. No creer ellos que el pueblo es tan tonto que le va a creer todo lo que ellos dicen. No, señor. Cuando usted dice eso, le está mintiendo al país. Y basta ya de mentirle al país. Entonces, parte de los problemas que hoy estamos pasando los dominicanos es producto de eso, de la mentira, del robo y el saqueo, de la corrupción y de la impunidad. Entonces, si ese dinero que se ha perdido, que son miles y miles de millones
de pesos y de dólares, y que un presidente dijo que todos los años se perdían en corrupción 33 mil millones de dólares, multiplíquelo por 20 años para que usted sepa cuánto es eso del Producto Interno Bruto, para que usted tenga una idea nada más. Nadie ha dicho nada, nadie ha hecho nada. Entonces, 33 mil millones de dólares por 20 años, 33 mil, para que usted tenga una idea nada más de todo el dinero que se ha perdido en corrupción por 20, entre 55, estamos hablando que se han perdido 12 mil millones de dólares en 20 años. Si eso lo dividimos entre el Producto Interno Bruto, 78 mil millones de dólares actualmente, estamos hablando que se han perdido del Producto Interno Bruto casi un 16% del PIB de la República Dominicana en los bolsillos de los funcionarios corruptos y ladrones. Un 15% del PIB se ha perdido. La matemática no falla, ¿eh? Eso en blanco y negro que le estamos poniendo a ustedes en el contexto de lo que es la realidad nuestra. Si ese dinero no se hubiese perdido y estuviera invertido en la sociedad, hoy fuéramos un país rico, totalmente rico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, que esa geopolítica lo que ha hecho es que ha incrementado más el temor. Y ese incremento del temor en la bolsa se traduce en un aumento de los precios, porque es quien determina el precio final. Entonces la bolsa varía todos los días, nos guste o no. Ellos son los que fijan, ese es el negocio, es el gran negocio del capitalismo. Y nosotros por desconocimiento de cultura de inversión en bolsa, no sabemos y le creemos todo lo que dicen nuestros políticos. Y nosotros hemos reflexionado mucho sobre eso. Me recuerdo cuando éramos estudiantes del hermano de Freddy Veras Goico, que Dios los tenga en su gloria, el psiquiatra en su hogar, a Máximo Veras Goico, que decía en su programa, este es un país de gente bruta, y aquí todos los dominicanos escuchamos eso por años, este es un país de gente bruta, decía Máximo Veras Goico, porque todos lo creemos los políticos y no investigamos. Ellos no dicen lo que le da la gana y se roban todos los cuartos del mundo y le dan a usted un bono gas de 600 pesos y lo ponen a pasar hambre para después darle una miseria de su propio dinero y usted se lo cree y usted anda detrás de ellos. No, señor. Aprenda ya que cuando un funcionario se lleva el dinero para su bolsillo, está lesionando el futuro suyo y de su familia, el de sus hijos, su salud. Y ese funcionario tiene que ir preso y confiscado todos sus bienes, todos sin excepción. Aquí hay diputados que han declarado 3 mil millones de pesos, como si nada, y andan sueltos. En Estados Unidos tuvieran condenado a 3 mil millones de años presos y confiscado ese dinero. Eso es lo que hace una sociedad decente que se respeta. Por eso es que este país, como decía el psiquiatra Máximo Veras Goico, es un país de gente bruta, porque permitimos esto. Y no debiéramos permitir esto a nuestros representantes que ganan millones de pesos y que no valen millones de pesos. Entonces tenemos que abrir los ojos ya. Entonces, ¿qué más está pasando con la guerra de Rusia y Ucrania? Bueno, que el temor se está apoderando del mercado y eso crea mayor incertidumbre. Colocamos la número 10, señor director. Ya Rusia comienza a tener, amplíeme eso, ya Rusia comienza a tener problemas de default en sus bonos. Fíjense que está en el número 3, 72 mil millones. Entonces está en mispayment ya, en mispayment, en una calificación CAA1. O sea que Rusia tiene problemas. Y la República Dominicana está ahí también, que tiene que pagar intereses. En mayo 5, 1.622 millones con una calificación B3. Parece que pidió un periodo de gracia, grace period payment. Por suerte nuestro país todavía no tiene problema de pagos, pero está ahí como riesgo porque tiene una calificación B3 y la calificación B3 es de alto riesgo también. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestros pueblos, que nuestros gobernantes se llevan el dinero para su casa, se lo dan a sus funcionarios y nosotros no hacemos nada y salimos detrás de ellos. Entonces, si no analizamos qué es lo que está pasando en la parte mundial para interpretar la geopolítica y conocer cómo eso nos afecta a nosotros y cómo afecta a las empresas y cómo afecta a las industrias y más aún cómo el dinero robado afecta a la economía total y a todos los ciudadanos de un país. Entonces tenemos que ver los mercados para nosotros comenzar a aprender de una vez para siempre qué es lo que nos hace daño.
qué es lo que tenemos que cambiar y qué es lo que debemos exigirle a nuestros representantes, llámese diputados, senadores y funcionarios nombrados por el gobierno. Y esas bocinas en los medios de comunicación, que esos funcionarios corruptos le pagan su dinero, también debiéramos de identificarlo, porque son tan corruptos como ellos. Porque hay cosas que no se pueden defender. El robo no se puede defender, ni la impunidad tampoco. Entonces aquí hay personas que dicen que el debido proceso y que usted no es culpable hasta que... No, usted que tiene que probar que no se robó esos cuartos. Porque todo el mundo sabemos aquí que usted no tenía nada y se robó esos cuartos. Es usted que tiene que probarle. Nosotros no tenemos que probar ningún debido proceso. En Estados Unidos el debido proceso le dice a usted, señor funcionario, ¿usted es culpable o inocente? Yo soy inocente. Ok, con la prueba que yo tengo, le dice el juez, yo voy a mandar esto a un gran jurado, a 12 miembros seleccionados al azar de la sociedad, de lo cual yo he sido en varias ocasiones jurado. Si el gran jurado lo encuentra culpable a usted, usted va 200 años a la cárcel. Yo le garantizo a usted que ese funcionario inmediatamente ahí cambia su versión y dice, señor juez, yo soy culpable, pero yo quiero negociar con usted. Ese es el debido proceso, la consecuencia de quitarle los robados a los ladrones y de ir por ellos para invertirlo en el pueblo, porque hoy nos faltan el 15% del PIB, 12.000 millones de dólares se han perdido en 20 años. Y hay que buscar ese dinero donde quiera que esté, debajo de las piedras. ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde está? Dígame uno. Bueno, ahí está. 12.000 millones de dólares en 20 años que se han perdido. Y el pueblo durmiendo, todavía cantándole a estos políticos corruptos. No, señor. Defienda sus intereses. Defienda el futuro suyo y de su familia. Para que usted pueda ver realmente lo que está pasando y lo que va a pasar con el futuro y de todas sus generaciones. Entonces, para eso necesitamos educarnos, para eso necesitamos tener visión y conciencia de lo que ellos hacen para exigirle a nuestros representantes que paguen por el daño que no han hecho. Aquí hay políticos que ni con la muerte nos pagan, muriéndose en la cárcel, no nos pagan el daño que no han hecho. Entonces no debe ser así. Una sociedad decente que se respeta, lo primero que hace es que busca su dinero robado y lo condena a todos. ¿O ustedes creen que Estados Unidos es poderoso porque es Estados Unidos? No, es porque tiene un régimen de consecuencia brutal, que el que la hace la paga. Estados Unidos posiblemente sea el país más corrupto del mundo, pero usted tiene que estar limpio. Usted no se puede llevar 100.000 millones de pesos, ni 3.000 millones de pesos, porque si lo cogen, prepárese. Por eso todo el mundo le tiene miedo a la justicia norteamericana. Y aquí hablamos de debido proceso de qué. Si está lleno de impunidad y de corruptos y de ladrones, en la calle andan exhibiendo su riqueza. Y este pueblo pasando trabajo, viviendo con menos de 15.000 pesos mensuales de salario, cuando debiéramos tener un salario de 40, 50.000 pesos. Pero usted tiene la culpa, como decía Máximo Veras Goico. Este es un país de gente bruta, que no exigimos nuestro derecho. Entonces, en el próximo bloque vamos a ver qué nos dice el Dow Jones Index y los riesgos que se avecinan para la economía mundial y en consecuencia para nuestra economía, donde posiblemente millones y millones de empleados alrededor del mundo perderán sus empleos y van para la calle. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, lo que determina la globalización no es que es el globo terráqueo, no. Lo que determina esa expresión, la globalización, es que se abrieron las fronteras y que ya no hay barrera, que todo el mundo puede intercambiar y hacer transacciones, negocios, financieras, comerciales o bursátiles alrededor del mundo, países contra países, tratados bilaterales, trilaterales, como sea. Entonces, eso es lo que determina la globalización. Entonces, nuestros pueblos no han interpretado todavía que para nosotros estar globalizados necesitamos insertarnos a los circuitos.
Y esos circuitos es la bolsa de valores, porque Wall Street es el escenario para globalizar todo, porque todo lo que se vende, se compra o se vende, va a la bolsa de valores. Y quien le pone el precio es Wall Street, por eso la globalización. Entonces, esa globalización determina a través de los mercados el comportamiento de las economías, de la economía mundial y de cada país, independientemente de si el país participa o no, porque ya no es relevante que el país participe, porque como quiera va a ser determinante el precio de su materia prima en los mercados. Entonces, si no entramos a los mercados, bueno, estamos vulnerables porque no sabemos cómo se hace el negocio y alguien nos fija el precio y nosotros no nos enteramos. Entonces, el dinero inteligente comienza a salir de la bolsa. Y eso es grave y es crítico. Colócame la número 19, señor director. No hace mucho, los próximos 2 semanas, fíjese, teníamos 122 trillones de dólares, bajó a 107, volvió y se recuperó un poquitico, volvió a bajar. Entonces, prácticamente se ha ido muchos millones de dólares del mercado. Y por eso comienzan ya a bajar las ventas a las empresas, a los comerciantes, a los industriales, a los empresarios. Sus ventas automáticamente le han bajado. No me lo tienen que decir porque el mercado me lo está diciendo, nos los dice todo el mercado. De 122 trillones que habían, ahora 107. Estamos hablando que si hay cierta ligera recuperación, casi 15 trillones de dólares se han perdido. Colóqueme la número 20, señorito, para que veamos el Dow Jones la semana pasada, qué pasó y lo podamos comparar. La semana pasada le dijimos que había cerrado en 34.451 puntos y que no se sostenía, que comenzaba a decaer y que eso era un mal augurio para el mundo. ¿Qué pasó esta semana? Esa es la número 21, señor director. El viernes nada más, el Dow Jones bajó a acérquelo eso, 981 puntos y colapsa la bolsa. Acércalo más un poquitico, señor director. Entonces, fíjese, 981 puntos el viernes y bajó de 34.000 a 33.000 puntos. Eso es crítico, es letal y es mortal para la economía mundial, incluyendo la nuestra. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque los indicadores comienzan a bajar y comienzan a ceder. Ahí vemos los indicadores que comienzan a caer, pero queremos presentarle a ustedes otro en un tiempo más largo para que usted entienda realmente qué es lo que queremos decirle a nuestros empresarios, a nuestros industriales, al gobierno, a lo que hace negocio, a las pymes. Colóqueme la número 22, señor director, para que veamos. Miren, para que usted tenga una idea, 33.811 puntos. Colapsa el indicador. Acérqueme eso, señor director, que podamos ver esa flechita amarilla y azul. Miren, esa distancia que hay entre esas dos barras, que es muy amplia, entre el índice que hay de 33.811 a 20.000 prácticamente, es muy grande esa distancia. Donde tenemos ese círculo magenta y que pusimos esa flechita azul, ese índice cruza la línea blanca por debajo de la línea roja. Eso se llama death cross, cruz de muerte. Fíjese la otra de arriba, también la flecha amarilla descendiendo brutalmente. Eso también es otra cruz de muerte. Baja por la línea de equilibrio. ¿Qué significa eso? ¿Estamos en una recesión? No todavía. Pero eso es lo que nos está diciendo nosotros el indicador, es que la bolsa se vaya, que la bolsa comienza un principio de descenso. Eso es como cuando un piloto está volando a 37.000 pies de altura y está llegando a su destino y que alrededor de 100 kilómetros o más, alrededor de esa distancia más o menos, el piloto dice que vamos a comenzar a descender. Entonces, ya la bolsa comenzó a descender. ¿Estamos en recesión? No todavía. Entonces, ¿cuál es el punto de la recesión mundial? Nosotros lo hemos dicho, se lo vamos a decir. La bolsa no puede bajar por debajo de 29.500 puntos. Si baja por debajo de 29.500 puntos, el mundo está en recesión. La República Dominicana va a perder más del 20 o el 25% de su fuerza laboral. Eso significa que millones y millones de trabajadores alrededor del mundo van para la calle. Ya la bolsa marca el principio de ese descenso. Esos indicadores nos dicen a nosotros que hay problemas, graves problemas, pero esa es una variable. Entonces, ¿qué es lo que eso significa para el mundo bursátil, para la bolsa de valores? Que los inversores institucionales, los fondos de pensiones,
los fondos mutuos, las aseguradoras, ahora comienzan a invertir menos. Que la inversión extranjera comienza a contraer su capital. Que ahora usted va a ser más cuidadoso. Un inversor que antes colocara $100 millones en la bolsa, ya no va a colocar $100 millones en la bolsa. Posiblemente coloque 70 nada más. Pero si millones hacen lo mismo y reducen la inversión, bueno, habrá una contracción en la bolsa y en consecuencia, por default, una contracción económica mundial, incluyendo la nuestra. Y cuando los países pierden ingresos, las empresas pierden ingresos, cortan por las nóminas. Pero eso además no lo dice el Dow Jones, también no lo dice el S&P 500, es lo mismo. Las 500 corporaciones que van a comenzar a descender. Esa es la número 23, señor director. Para que tengamos una idea, miren, ahí están todas las crisis que se han dado desde el año 1985 para atrás. El crash del 87, la recesión del 91, los bear market en el 94 de los bonos, el problema asiático, la crisis del 2000 del dot-com, la invasión a Irak en el 2003, la crisis financiera en el 2008, el default consent, el Brexit, el Fed taper, el COVID-19 y por último, si usted se da cuenta, fíjese ese círculo que estamos en el punto más alto, jamás, nunca la bolsa había estado tan sobreextendida como ahora, o sea que el colapso será brutal y toda esa franja gris que se ven transversales, eso es las veces que hemos estado en recesión, por poco tiempo o por mucho tiempo. Entonces, eso nos dice a nosotros que la caída será brutal y mortal para la economía mundial y para nuestra economía. Pero también nos lo está gritando los bonos del tesoro de 20 años. Esa es la número 24, señor director. Que comienzan a colapsar los bonos. Ahí comienzan los bonos también a colapsar. Fíjense que ya le dije 3 mercados. El Dow Jones Industrial, el S&P 500, las 500 corporaciones y los bonos del tesoro. Entonces, esa inflación con ese dinero sin valor en los mercados, ¿cuáles son los responsables? Bueno, el primero, la Reserva Federal, porque esa inyección de liquidez y esa impresión de dinero sin ningún valor provoca inflación. Colócame la número 26, señor director, para que vean, miren, ahí los vemos, la Reserva Federal, 8.96 trillones de dólares en impresión, un dinero sin valor, pero ese dinero ha provocado que la inflación, el precio al consumidor, en otras palabras, la inflación del consumo, cuando usted va al mercado, usted va donde quiera que te vaya a comprar, en Estados Unidos aumentó 8.54, pero lo mismo que aquí también. ¿Por qué? Por el dinero sin valor que la FED está imprimiendo y el Banco Central de Europa. Entonces eso se refleja también en la economía más poderosa de Europa, que es la alemana. Esa es la 27, señor director, donde los bonos alemanes que están vinculados a la inflación explotaron esta semana, 2.82. Eso es insostenible en el tiempo. ¿Y la inflación cuál es, señor director? La número 28, para que usted tenga una idea de lo que está pasando en el mundo con la inflación mundial global, incluyendo la nuestra, que dice el Banco Central, es 8.54, 7.9, España 9.8, ahí está toda la inflación mundial, Venezuela 284, Rusia, ahí las vemos también, Brasil, Polonia, Rusia con un 16.7% de inflación, o sea, un colapso total mundial. Puede bajar con nosotros, señor director. ¿Qué se traduce eso? Bueno, que cuando aumenta la inflación, aumenta la tasa de interés, eso es crítico, eso es grave, es mortal para los empresarios. Entonces, este es el peligro, el tiempo más peligroso que hay ahora para usted endeudarse si usted no conoce la información. Porque la tasa de rendimiento comenzó a subir, la tasa de interés en la bolsa también, el otro mercado, la otra variable comenzó a subir. O sea, cuando usted compra una casa y que usted se financia a 30 años, esa tasa de interés en Estados Unidos está a 5.11 y subió a 6.87. O sea, ¿en qué se traduce eso? Que si usted compra un apartamento, o usted compra una casa aquí, eso se va a incrementar por los cielos. O sea, que sus pagos mensuales serán 2 veces o 3 veces más que 2 años atrás. Colócame la 29, señor director, para que veamos ese fixed rate, mira ahí, 30-year fixed mortgage rate, 5.11%, eso es insostenible en el tiempo. Entonces, y la número 30, señor director, ¿cuánto subió el fixed mortgage rate en la bolsa esta semana? Miren, a 6.875 a 30 años. Una persona que coja $800,000 prestados
y dé un down payment, un pago inicial de 20%, va a tener que pagar todo el dinero del mundo, producto de ese dinero barato. Entonces, eso es insostenible. La número 33, señores, para que veamos esa gráfica, que quiero que ustedes entiendan esto. Miren, el mortgage, el pago mensual de mortgage en la crisis del 2008 eran $16,835 en Estados Unidos. Hoy son $21,752. Fíjense cómo está explotando en la parte más alta jamás, nunca antes visto. Entonces, ese círculo no es un círculo, es una burbuja. Póngamela para atrás, señor director, y ahí nos vamos, para que el pueblo entienda y nos vamos con el dólar. Ese círculo que está ahí no es un círculo, es una burbuja en el 2008 que explotó el sector inmobiliario. Bueno, pues ahora va a explotar también el sector inmobiliario. Es letal para la economía mundial, es letal para el país y millones irán para la calle. Y por eso hoy tenemos, y la número 35, señor director, ahí nos vamos, el dólar explotando en la bolsa de valores. Y lo dijimos aquí la semana pasada que iba a subir el dólar, va a seguir subiendo el dólar porque no se sostiene. Ese dinero barato y los profesionales comprando commodities y menos exportación, alta tasa de interés, significa una explosión brutal del dólar en los mercados. Entonces prepárese a comprar todo más caro. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces fíjese, de $16,000 que se pagaba en mortgage en Estados Unidos, hoy subió a 21,000. Esa burbuja traza el principio de una posible caída del sector inmobiliario de construcción que será peor que el 2008 y que se va a llevar millones y millones de empleados para la casa y miles de personas perderán su casa producto de esa alta tasa de interés y de ese colapso en el sistema inmobiliario, porque usted perderá sus empleos y con su empleo y que usted perdiendo sus empleos, su resultado final es también perder su casa, el futuro suyo, el de su familia y el de todas sus generaciones. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó